Aquí comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. Pues qué tal, bienvenidos a Jaque Mate, hola, ¿cómo estáis? Vamos a hablar hoy en una edición especial de Jaque Mate de lo que ocurrió el sábado por la noche, que no es que más de 1 millar de personas se emborracharan en diferentes calles de España, que también, sino que el tonto del palo se metió a ver el partido del Betis y del Sevilla y, bueno, pues el tonto del palo lanzó el palo, con tan mala suerte de que le dio al jugador de Sevilla, Joan Jordan, que además tiene un traumatismo cranoencefálico. El partido evidentemente se suspendió, se reanudó ayer domingo a las 4 de la tarde, a puerta cerrada, para evitar que vuelva a haber otro tonto del palo, y muchas preguntas surgen a partir de aquí. La pregunta es, ¿por qué entró con el palo de una bandera cuando le tienes que quitar hasta el tapón de la botella, agua? Y esa es una pregunta. Ángela, ¿tiene ganas de hablar? Otra pregunta interesante es ¿por qué se normaliza la presencia de los ultras en los campos de fútbol? Porque es un ultra. Así que es otra pregunta interesante. La pregunta es también si se hizo mal en suspender el partido, que es lo que dice el Betis. Claro, el Betis veía que remontaba. Le interesaba seguir jugando. Y con una, por cierto, campaña de desprestigio hacia Joan Jordan bastante lamentable, por otra parte. Pero son muchas preguntas al aire, lo que vamos a intentar es darle respuesta y lo que vamos a intentar es hablar de esto. Un acto de violencia en el fútbol, pensábamos que esto ya lo teníamos pasado, pensábamos que esto ya era tiempos pretéritos, pero desgraciadamente sigue siendo presente. Empezamos. Ahora en Jaque Mate a la escuadra. Bueno, empezamos. Lo que decía, Fekir marcó el gol del empate para el Betis y justo entonces, antes del descanso, un tonto del palo que fue detenido poco después, decidió lanzar un palo al campo de fútbol, un tubo hueco de una bandera de una longitud bastante prolongada que cayó en la cabeza de Joan Jordan. Una vergüenza. Como otra vergüenza fue que durante el partido el Betis tuviera que hacer una reprimenda a muchos de sus aficionados por cánticos racistas, xenofóbicos e intolerantes. Cánticos que, por cierto, se llevan viendo durante toda la temporada. Una vergüenza. Y otra vergüenza es que los jugadores del Betis decidieran desviar el debate desde por qué ha habido un acto de violencia en su campo a si Joan Jordan exageró sus reacciones. Por cierto, tiene un traumatismo craneoencefálico que lo obliga a guardar unos días de reposo. Muchas preguntas en el aire. Nuestros compañeros de deportes, Ángela y Romero, perdón, tienen muchas respuestas. Ángela, Romero, ¿cómo estáis? Bueno, pues efectivamente lo que ocurrió en un derbi, que como tal sabemos perfectamente que es un partido de los más calientes de la temporada, porque las aficiones tanto del Betis como del Sevilla, pues sabemos cómo son, ambos idénticos en el sentido de que le ponen mucha pasión y es el partido del año, por así decirlo, pero lo que ocurrió en el Estadio Benito Villamarín, eso no puede ocurrir. En el sentido de, por supuesto, claro, era un partido caliente que se estaba produciendo de una manera bastante bonita, por así decirlo, porque tanto el Betis como el Sevilla estaban buscando la portería del contrario, dando una marcha increíble al partido con ese golazo de Fekir que es antológico. También con esa falta de Diego Carlos que se planta como un muro delante de Bellerín y que le rompe el labio, por lo tanto a lo mejor también tenía que haber tenido una amarilla o alguna así, alguna más oscurita. El gol del Papu. Fue un partido donde se produjeron distintas cosas. La agresión evidentemente por parte del Gol Sur, de un aficionado del Betis, otra cosa es que lo represente, pero es un aficionado con el palo de la bandera, que yo pensaba que era un objeto que se había colado por los tornos como tan campante, pero me han dicho hace un rato, me dijeron hace unos días que efectivamente era el palo de una bandera. Efectivamente los actos violentos dentro de los campos se producen en todas las ligas del mundo y en todos los estadios, pero
que se produzca no significa que no haya que abordarlo y que haya que atajarlo. Entonces, la decisión de Burgos Bengoechea de suspender el partido me pareció la más acertada, porque no hay que dejar la violencia acampar por sus anchas. Y el estadio del Betis, al igual que el resto, pero en este caso estamos hablando del estadio del Betis, Benito Villamarín, tiene también ya un currículum de discursos un poco violentos, ¿eh? Por lo tanto, esto también hay que revisarlo. ¿Cuál es la trayectoria del Betis a lo largo de la temporada? No es el único que lleva a cabo este tipo de actos, pero que no sea el único no significa que no tenga que ser castigado por ello. Por cierto, hay que aclarar que el tonto del palo, que no tiene otro nombre, el tonto del palo no es un aficionado, es un violento. Es decir, no podemos tachar de aficionado del Betis. Es un violento que disfruta de hacer daño. Sí, pero también hay que mirar qué es lo que hay en el Gol Sur. Ya, pero que hay que entender hay que también ver qué es lo que hay en la parte de los radicales. Sí, pero que hay que entender que los radicales no son aficionados al fútbol, son violentos. No. Por supuesto que no, pero si tú los dejas entrar en el campo, eres cómplice de que ellos estén ahí. Y Romero, eso hay que revisarlo. Bueno, Romero, que además estuvo grabando la previa del partido antes de que empezara la salida de los equipos del hotel. ¿Ya el ambiente era violento por la mañana o la situación se desarrollaba con tranquilidad? Bueno, creo que la palabra que resume todo es impotencia, porque, como tú dices, pues estuve en la previa del derbi y no decepcionó. Fue, como siempre, alucinante ver el ambiente de la afición sevillista, y la verdad que, en cuanto al partido se refiere, la verdad que fue una pena. Porque está claro que es uno de los mejores partidos que podemos ver aquí en España, y bueno, pues por la persona que lanzó el palo, pues se fue todo al traste, y en mi opinión creo que estuvo bien el partido en general hasta el momento de esta acción que estamos hablando, pero bueno, por mi parte, pues eso está bien que se sancione a los jugadores, al que lanzó el palo, y al equipo, por supuesto, le va a caer seguramente una sanción al Betis por esta persona, y la verdad que, como digo, una pena. Veremos lo que le cae al Betis, a este aficionado, y las repercusiones que tiene, porque hay que recordar que en menos de un mes hay otro derbi, otro Sevilla-Betis, esta vez en el campo del Sevilla, y veremos cómo recibe la afición del Sevilla al Betis, y si no tiene más consecuencias, porque lo que peor y lo que mucha gente se espera es que la afición del Sevilla pues se reivindique de alguna manera mala contra los jugadores del Betis. Hombre, con más violencia tampoco. Hombre, efectivamente, eso sería una reacción inútil. Sería bastante violento y sería contraproducente, además. Inútil en el sentido de, claro, esto ha pasado en el estadio del Betis, vamos a hacer nosotros lo mismo. Y como lo hacemos nosotros, tenemos legitimidad de hacerlo como respuesta a. No. Al igual que se publica en Twitter o comunicados oficiales donde se rechaza la violencia, tienes que rechazarla no solamente de boca, tienes que rechazarla con actos. Por lo tanto, lo más recomendable sería que el derbi Sevilla-Betis, tanto este como los que se sucedan, que se resuelvan a puerta cerrada. Por lo menos durante esta temporada. Este sí se ha resuelto a puerta cerrada. El de ayer, el partido que se reanudó ayer a las 4 de la tarde, sí fue a puerta cerrada. Pero que sea algo continuo. Que sea continuo. Hay que entender que, además, el derbi Sevilla-Betis o el Betis-Sevilla es un partido que mueve mucho dinero. Y aquí recordemos que todo es un negocio. Y el derbi mueve mucho dinero. Ya no solo en las ventas directas de entradas al partido, sino además en todo lo que hay alrededor. Sí, eso es evidente. La movilización que hay de personas cuando hay un derbi es increíble, porque forma parte de la cultura de la ciudad. O sea, esa rivalidad sana se corresponde con la cultura de la propia capital. Pero siempre hay que preservar un poco la convivencia, es decir, no buscar la crispación, el enfrentamiento. Sí. Si efectivamente la predisposición del Sevilla en el próximo derbi es llevar a cabo una afrenta violenta en repulsa de la agresión que sufrió Jordán, que también hay ciertas controversias porque, por lo visto,
Que eso Luego no soy luego yo lo abordaremos. nadie para decirlo, pero eso también hay que mirarlo, el tema de exagerar ese tipo Sí, pero de conducta, de agresiones, tal y cual. luego lo vamos a abordar, ¿vale? Luego El lo abordaremos en el programa. Yo creo que el estadio del Betis tiene que estar cerrado un tiempecito y que la liga tiene que tomar partido, nunca mejor dicho, en todo este tipo de conducta, no solamente del estadio del Betis, sea del Sevilla, sea del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid. Los violentos no pueden entrar dentro de un estadio, vamos, ni pueden ejercer su violencia a capa y espada en ningún sitio. Vale, pero luego está muy bien. Vale, mantiene el estadio del Betis cerrado 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si luego le vuelves a dejar entrar a ultras, ¿qué ha arreglado? Hombre, evidentemente hay que también, a través del deporte, y esto va a parecer una utopía como un camión, pero también hay que educar a la sociedad, y más siendo el deporte rey como es el fútbol. Es decir, si tú tienes a radicales, a ultras metidos en un estadio, y no solamente el Gol Sur, sino los Boys of Noise en el Barcelona, los Ultrasun en el Madrid, en fin, cualquier grupo ultra, tú estás legitimando que ellos estén en recogidos y reconocidos dentro de la sociedad como este es mi equipo, esta es mi bandera y este es mi batallón de defensa. Porque los del Atlético de Madrid también tienen un recorrido muy violento, porque cuando han seguido a su equipo por X países, pues hablando mal y pronto la han liado parda. ¿Por qué? Porque son los ultras en representación de un equipo, representan. Por mucho que ahora mismo evidentemente nadie se sienta identificado, más faltaría, con el tío del palo, esa persona ocupaba un sitio dentro de un estadio para el cual, para él tenía que haber tenido las puertas cerradas. Los Ultrasú en el Madrid, los Boys of Noise en el Barcelona, ¿tienen lugar en un estadio? ¿Tienen lugar dentro del deporte? No. No. Efectivamente no. En fin, Romero. Sí, la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo y veremos lo que puede pasar en un futuro, porque lo que menos se espera, como digo, esa reivindicación por parte de los sevillistas, que espero que no pase. Y bueno, sí que es verdad que en mi opinión los ultras, pues bueno, es otro debate, que tengan que estar o no en un estadio de fútbol, pero bueno, creo que pues la seguridad en este caso pues debería ser mayor, la seguridad del Betis más fuerte en estos casos, y no vería con buenos ojos como vimos el sábado después del partido, que se cerrara el campo. Creo que no me parece justo que por una persona que meta la pata pues culpen todos los aficionados béticos. No, ya, pero tendremos que entender que evidentemente el sábado se tenía que suspender el partido porque primero había una persona suelta con no sabemos qué intenciones de seguir haciendo daño, suelta, es decir, no estaba detenida todavía. Y tampoco teníamos controlado el campo, es decir, lo lógico era que por lo menos esa noche se suspendiera el partido. Sí, lo más lógico era suspenderlo. Creo que todo apuntaba a eso, porque al final y al cabo dudaba mucho de que el Sevilla saliera del vestuario y sin su jugador que ha sido dañado. La verdad que todo apuntaba a que se iba a suspender. Sí, efectivamente, yo creo que fue la mejor reacción, porque el panorama era el que era y el árbitro ahí actuó de una manera bastante valiente, efectivamente, ante la reprimenda de ambos equipos. No querían que se suspendiera. Bueno, supongo que los del Betis evidentemente querrían que el partido siguiera su curso, pero los del Sevilla pues evidentemente forzarían o estarían hablando con De Burgos Bengoechea para que tomara cartas en el asunto de alguna manera ventajosa. ¿Forma parte del derbi lo que ha ocurrido? Pues bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en posteriores derbi, si hemos aprendido o no, o si ha aprendido los clubes de la Liga Española a gestionar este tipo de cosas. Llevan ya muchos años sufriendo en los estadios este tipo de situaciones. De hecho, yo me acordé, cuando vi la escena, me acordé de Figo cuando fue al estadio del Barcelona después de haberse ido, que le tiraron una cabeza de cerdo.
mientras que estaba lanzando un córner. Eso es una imagen mítica. Sí. ¿Qué hacemos con ese tipo de actos? Ahora la liga es la que le toca, la que tiene que hablar. La liga tiene que hablar, también tendría que hablar el Betis sobre la campaña de comunicación y desprestigio la noche de sábado hacia el jugador y también hacia el entrenador del Sevilla, Lopetegui. Camarasa fue el primer jugador que aseguró que el Sevilla había forzado la situación para no jugar esa misma noche. Y que bueno, Jordan había exagerado su reacción, su situación médica. Algunos jugadores le llegaron a llamar payaso al técnico y al jugador y bueno, se extendió ese género de duda que además luego se extendió a la afición. Total, en resumen, el debate se acabó desviando desde el acto de violencia en el campo del Betis a si el Sevilla estaba exagerándolo todo. Es decir, la víctima dejó de serlo para pasar a ser el culpable de la situación. Ángela. Evidentemente, todos los jugadores cuando le pasan este tipo de cosas, cuando hay una entrada, cuando tal, exageran porque efectivamente eso va en pro de ellos. Ahora, poner a Jordán en esa situación, a ver, se ve claramente como el palo le da en la cabeza y efectivamente estaba de espaldas y después de haber estado de haber corrido durante todo el partido. Por lo tanto, eso tiene que ser un sobresalto. Eso es innegable. ¿Qué pasa? Hay que jugar al jugador por haber supuestamente exagerado lo que le pasaba. A ver, es que es un palo que le da y además un palo con la punta afilada porque estaba partido por la punta. Quiero decir, lo que hay que juzgar es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que ha sufrido una agresión por parte de un individuo que estaba en el gol sur del estadio Benito Villamarín. Ya está. Fin. Y ahí el que tiene que mediar es el árbitro. El árbitro es el que tiene que decidir qué pasa con el jugador agredido, qué pasa con en este caso, con el partido y gestionar la situación. Los juicios paralelos, las declaraciones de Camarasa, de Borja Iglesias, de todo Borja Iglesias fue el que llamó payaso, ¿no? Efectivamente. Jordán efectivamente tiene también un carácter bastante problemático porque es un jugador así, sí, digamos, como de raza. Pero vamos a quitar ese debate porque el debate no es ese, el debate es lo que ha ocurrido. Y podía haber sido Jordán, podía haber sido Borja Iglesias, podía haber sido cualquier jugador. El árbitro, el juez de línea, cualquiera. Es un acto violento y no hay que desviar la atención a posibles payaseos de Joan Jordán por exagerar. Que levante la mano que el jugador no ha exagerado cuando ha sufrido una entrada en el campo. Por favor. Y si no, Romero, vamos, como futbolero como yo, sabrá perfectamente que eso es connatural. Pero no es lo mismo que te metan una patada a ras de suelo en un partido que es un lance del partido normal y cotidiano a que te tiren un palo. Por lo tanto, no desviemos el debate, que el debate está en la agresión, no en el supuesto fingimiento de Joan Jordán, porque el palo le da. Sí, el palo le da y bueno, sí que es verdad que muchos béticos y sobre todo los jugadores públicamente en Twitter pues acusaban directamente a Lopetegui y al propio Jordán de fingir y bueno, conocimos después el traumatismo que tenía Jordán según el diagnóstico y bueno, la verdad que puede ser o no, pero creo que al final lo que se juzga aquí, lo que estamos jugando es lo que hizo el agresor, el palo, y creo que es lo más importante y no si Jordán fingió, ¿no? Creo que lo más importante es la agresión y lo que supuso que suspendieran el partido. Pues sí. Desviar el debate me parece absurdo. ¿Alguna conclusión, Ángela, Romero, para cerrar el programa? Hombre, que lo que tenía que haber trascendido del partido pues fue el golazo de Fekir, las ganas que pusieron los equipos, el ambiente, la previa y no hablar de una agresión. Y por lo tanto eso hay que hacérselo mirar, porque el deporte no es violento. No hay violencia dentro del deporte, que esto es un topicazo que ya asusta de lo anticuado que es. Pero no podemos permitir estos actos y la Liga tiene que tomar cartas en el asunto, de la misma manera que decide celebrar la Supercopa en Arabia Saudí en pro de los beneficios económicos que redundan en no se sabe dónde. La decisión es para todos,
no solamente para un aspecto ventajoso, económicamente hablando. Romero. Sí, bueno, sobre todo que la liga, como ha dicho Ángela, tome carta en el asunto y que la seguridad sea cada vez más fuerte y mayor en los estadios, y que esto cuente como precedente para los próximos años, para los próximos partidos, y tener en cuenta a quién hay que dejar entrar a un campo y a qué sector no hay que dejar entrar. Y seguro también con qué se puede entrar a un campo, si posiblemente ya las banderas pues no sean permitidas, y todo eso pues seguramente habrá que tenerlo en cuenta. ¿Vosotros sabéis de quién me acordé yo anoche? No. Anoche no, la noche del sábado. Uh-huh. Que ya no sé ni en qué día vivo. ¿Vosotros sabéis de quién me acordé? ¿Os acordáis de la entrevista del árbitro de La Paz? Sí. Sí. Hablábamos ese día de valores en el mundo del fútbol, de valores en el mundo del deporte, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y hablábamos también del ejemplo de los mayores. El ejemplo de ayer fue bochornoso por parte de uno de los aficionados violentos, el tonto del palo, que así quedará para la posteridad. No sabe si sabremos su identidad algún día. Y también por parte de muchos jugadores y de muchos aficionados. Estos son los mensajes que luego radicalizan en el mundo del fútbol. Es decir, decirle a tu afición que el rival se está tirando para no jugar cuando a una persona le acaban de provocar un traumatismo cráneoencefálico es grave. Es un mensaje que radicaliza. Es un mensaje que luego provoca este tipo de actos violentos. Así que hay que tener cuidado. Evidentemente, la situación parece que estaban calientes, estaban cabreados porque parece que le daban la vuelta al partido. En cuanto a goles, vamos a ver qué ocurre a posteriori. El resultado está ahí. El partido de ayer a puerta cerrada es bastante simbólico, solo se había visto en la pandemia. En fin, estaremos muy pendientes, pero hay una lección que tenemos que aprender de esto, y es que tomar a ciertos jugadores como modelo de inspiración vital y como modelo de ejemplo es peligroso. Llamar payaso a una persona a la que le acaban de provocar un traumatismo craneoencefálico es una irresponsabilidad mayúscula, tremenda, que debería además ser sancionable. En fin, cada uno que sea lo que quiera, pero uno no va al fútbol a llamar payaso a la gente, entiendo yo. En definitiva, se radicaliza el mensaje y se radicalizan los comportamientos de jugadores y aficionados. De los aficionados de verdad, se están radicalizando. No todo vale. Y eso debería quedarnos claros. Lo seguiremos hablando. Por cierto, hoy tenemos preparado, porque hoy es el Blue Monday, es el día más triste del año, que también manda narices. Tenemos preparado un programa sobre salud mental en el deporte que, por motivos de la actualidad, evidentemente, lo hemos tenido que aplazar. Lo haremos el próximo lunes. Nos visitará Diego Segura, de Segura Psicólogo, que además fue precisamente jugador de Primera División. Así que con él hablaremos de muchos temas muy interesantes de salud mental. Mañana vamos a hablar de salud mental también, para hablar de los estudiantes universitarios. Así que seguimos adelante. Ángela, Romero, muchas gracias. Romero, gusto verte después de tanto tiempo. Igualmente. A ti siempre, Carlos. Y nada, nos vemos mañana. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias a todos. Chao.